se suponía que iba a desaparecer en el Sol, y sin embargo, no lo hizo. Cuando los telescopios de la NASA quedaron ciegos por el resplandor solar, el mundo esperó. Semanas después, el objeto regresó, pero estaba mal. Su luz se había vuelto azul, más azul que el Sol mismo. Los científicos se paralizaron. Los cometas polvorientos se vuelven rojos, no azules. La gravedad explica todo en nuestro universo, excepto esto. Y justo cuando el misterio se profundizaba, la NASA guardó silencio. Los datos de su cámara más poderosa desaparecieron detrás de muros burocráticos. Y si los ojos más avanzados en el espacio vieron algo que no estaban listos para mostrar, esta noche exploramos el caso de 3I Atlas, el viajero interestelar que rompió nuestra física, desdibujó nuestras certezas y reavivó la pregunta: ¿realmente estamos solos? 1 de julio del 2025, el telescopio de vigilancia Atlas en Hawái captura algo moviéndose imposiblemente rápido a través de nuestro sistema solar. En cuestión de horas, el Centro de Planetas Menores confirma lo que los astrónomos sospechaban. Esto no era de nuestro vecindario. La trayectoria hiperbólica del objeto gritaba una cosa visitante interestelar. Lo nombraron C/2025N1. Después, designado 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua y Borisov, pero a diferencia de sus predecesores, este se dirigía directo a una danza mortal con el Sol. Esto es lo que debería haber pasado. Los cometas que se acercan al Sol siguen patrones predecibles. La radiación solar calienta el hielo, creando chorros de gas que empujan al cometa ligeramente fuera de curso. El polvo refleja la luz solar, volviéndose más rojo mientras se dispersa. La temperatura sube predeciblemente según la distancia, física básica. Pero 3I Atlas tenía otros planes. Mientras se acercaba al perihelio, su punto más cercano al Sol, a 1.36 unidades astronómicas, ocurrió algo extraordinario. La nave espacial Estereo A, SOHO y el satélite GOES-19 de la NOAA, todos registraron el mismo fenómeno imposible. El brillo del objeto aumentó más allá de cualquier predicción del modelo, incrementándose a una tasa proporcional a la distancia elevada a menos 7.5, cuando debería haber sido menos 4. Luego vino el color. Zhang y Batams, del Laboratorio de Investigación Naval, publicaron sus hallazgos el 28 de octubre. El objeto no solo era brillante, era azul. No el azul pálido de la luz reflejada, sino un azul de emisión profundo, como si algo dentro estuviera generando su propia energía. Déjame explicarte por qué esto importa. Cuando el polvo refleja la luz solar, se enrojece, siempre. Es como ver un atardecer. Las partículas dispersan la luz azul, dejando el rojo. Pero 3I Atlas hizo lo contrario. La fotometría de color de LASCO mostró líneas de emisión dominando sobre la reflexión del polvo. El gas estaba abrumando todo lo demás, pero no era gas cometario normal. Esto era algo diferente. Si estás viendo esto y piensas que esto cambia todo sobre la exploración espacial, tienes toda la razón. Dale al botón de suscribirse porque apenas estamos comenzando con revelaciones que van a cambiar cómo ves el cosmos. La anomalía del brillo fue solo el principio. Mientras 3I Atlas giraba alrededor del Sol, algo aún más extraño emergió de los datos. Aceleración no gravitacional, no el empuje suave del gas que vemos en cometas normales, sino algo órdenes de magnitud más fuerte.
Avi Loeb de Harvard calculó los números: aceleración radial 135 kilómetros por día al cuadrado, aceleración transversal 60 kilómetros por día al cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, es como si un objeto del tamaño de una montaña de repente desarrollara el empuje de un motor de cohete, pero sin escape visible. Antes del perihelio, Klute, Loeb y Beres habían analizado meses de datos de rastreo. Su conclusión: el objeto no mostraba virtualmente ninguna aceleración no gravitacional menos de 3 por 10 a la menos 10 unidades astronómicas por día al cuadrado. Luego, en el perihelio, de repente se activó. Piénsalo, un objeto viajando potencialmente millones de años a través del espacio interestelar, dormido, de repente cobra vida exactamente en el momento en que alcanza su aproximación más cercana a nuestro Sol. Los fenómenos naturales no funcionan como interruptores. Se construyen gradualmente, decaen gradualmente. Esto era binario, apagado, luego encendido. La comunidad científica se dividió. Los astrónomos conservadores sugirieron composiciones de hielo exóticas, tal vez nitrógeno congelado o monóxido de carbono sublimándose de maneras inusuales, pero los números no cuadraban. Ningún hielo conocido podría producir tal aceleración sin pérdida de masa visible. El objeto debería haberse estado desintegrando ante nuestros ojos. En cambio, permaneció intacto, acelerando, brillando azul. 2 de octubre del 2025, mientras 3I diagonal Atlas pasaba ardiendo junto al Sol. Otro drama se desarrollaba a 320 millones de kilómetros de distancia. El orbitador de reconocimiento de Marte, llevando la cámara más poderosa jamás enviada a otro planeta, apuntó su instrumento HiRISE hacia el visitante interestelar. Por primera vez en la historia, veríamos un objeto interestelar desde el punto de vista de la órbita de Marte. La imagen fue capturada, los datos transmitidos a la Tierra y luego silencio. El 1 de octubre había marcado el comienzo de un cierre del gobierno de Estados Unidos, la NASA, excepto el personal esencial. Quedó a oscuras. Pero el equipo de HiRISE había recibido los datos, tenían la imagen. Avi Loeb envió un correo directo al investigador principal. Su solicitud era simple: como científico, ¿podría ver los datos antes de cualquier comunicado de prensa? ¿Cortesía académica estándar? La respuesta: nada. Los días se convirtieron en semanas. La Agencia Espacial Europea confirmó que sus orbitadores Mars Express y ExoMars también habían intentado observaciones. Sus informes preliminares mencionaron dificultades debido a limitaciones de exposición, pero prometieron análisis continuos. Sin embargo, el HiRISE de la NASA, con su resolución superior, permaneció en silencio. Los foros explotaron con especulaciones. Los hilos de Reddit alcanzaron miles de comentarios. Twitter zumbaba con acusaciones de encubrimientos. El momento era demasiado perfecto. La observación astronómica más importante en años. Y de repente, silencio burocrático. Déjame ser claro sobre algo. La ciencia prospera con la transparencia. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, publicó inmediatamente. Cuando detectamos ondas gravitacionales, los datos se hicieron públicos en horas. Pero aquí, en el momento del que tal vez sea el descubrimiento más grande en la historia humana, la agencia espacial más avanzada de la Tierra guardó silencio. Loeb no se quedó callado. En una publicación de Medium que encendería la controversia científica, expuso lo que llamó las 9 anomalías de 3I diagonal Atlas. Cada una individualmente podría explicarse. Juntas
Pintaban un cuadro que desafiaba todo lo que creíamos saber. Anomalía 1. La velocidad hiperbólica excesiva de 58 a 60 kilómetros por segundo, entre las más altas jamás registradas. Anomalía 2. La órbita retrógrada a 175 grados de inclinación, casi perfectamente al revés de todo lo demás en nuestro sistema solar. Anomalía 3. La activación súbita de aceleración no gravitacional precisamente en el perihelio. Anomalía 4. El espectro de emisión azul desafiando la física cometaria. Anomalía 5. El brillo rápido excediendo todos los modelos. Anomalía 6. La falta de fragmentación visible a pesar de fuerzas extremas. Anomalía 7. Las líneas espectrales de hierro faltantes cuando se detectó níquel. Anomalía 8. La incertidumbre del tamaño, desde 300 metros hasta 11 kilómetros, dependiendo del instrumento. Anomalía 9. La trayectoria que lo trajo a distancia de observación de Marte exactamente cuando nuestros orbitadores estaban posicionados para observar. La hipótesis de Loeb era elegante en su simplicidad, y si 3i diagonal Atlas no era natural, y si el brillo azul venía de una fuente de energía interna, y si la aceleración era propulsión, y si estábamos viendo una sonda interestelar realizando una maniobra de asistencia gravitatoria alrededor de nuestro Sol, la reacción fue inmediata y feroz. Los colegas lo acusaron de sensacionalismo, de ver extraterrestres, donde la física exótica sería suficiente, pero Loeb había enfrentado esto antes con Oumuamua. Respondió con un desafío: proporcionen una explicación natural que explique las 9 anomalías simultáneamente. Hasta ahora, nadie lo ha hecho. Deja un comentario abajo si crees que esto podría ser inteligencia artificial de otro sistema estelar, o si crees que hay una explicación natural que no hemos descubierto todavía. Tu perspectiva importa en este misterio cósmico. El HST, el telescopio Spatial Hubble, intentó medir el tamaño del objeto. Los resultados: entre 300 metros y 5.6 kilómetros, la incertidumbre era sin precedentes. La coma: la nube de gas que rodea el núcleo era demasiado densa, demasiado activa. Era como intentar medir un foco mirando directamente su resplandor. El telescopio espacial James Webb detectó algo aún más intrigante: firmas de dióxido de carbono mucho más fuertes que cualquier cometa de nuestro sistema solar. La espectroscopía reveló CN, el radical cianógeno, brillando en emisión. Pero ¿dónde estaba el hierro? Cada cometa que hemos estudiado muestra hierro cuando muestra níquel. 3' diagonal Atlas mostró níquel pero no hierro. Era como encontrar un carro con llantas pero sin chasis. Algunas publicaciones reportaron que el objeto podría ser de 11 kilómetros de ancho, del tamaño de Manhattan, basándose en imágenes de predetección del observatorio Vera Rubin, pero estos cálculos asumían la reflectividad de un cometa típico. Si 3i diagonal Atlas era más oscuro, o más brillante, o simplemente diferente, todas las apuestas estaban canceladas. Esto es lo que me persigue sobre la incertidumbre del tamaño. Podemos medir el diámetro de asteroides a millones de kilómetros de distancia con un margen de error de unos pocos %. Podemos detectar exoplanetas orbitando estrellas distantes, pero este objeto, pasando por nuestro propio sistema solar, sigue siendo un misterio. Es como si 3i diagonal Atlas estuviera diseñado para confundir nuestros instrumentos, mostrándonos solo lo que quería que viéramos. La aproximación más cercana a la Tierra llega el 19 de diciembre del 2025, a 1.8 unidades astronómicas.
lo suficientemente cerca para que cada telescopio mayor en la Tierra observe, lo suficientemente lejos para permanecer un enigma. Para entonces, 3I diagonal Atlas habrá completado su perihelio solar, llevando cualquier secreto que tenga de vuelta al espacio interestelar. Su trayectoria lo llevará hacia la constelación de Acuario, saliendo de nuestro sistema solar a velocidades que lo llevarán a otras estrellas en apenas decenas de miles de años. Pero aquí está el detalle que mantiene a los astrónomos despiertos por la noche. La trayectoria del objeto, cuando se traza hacia atrás, no apunta a ningún sistema estelar conocido, emergió del espacio vacío, un vacío entre estrellas donde nada debería existir. Y su camino futuro lleva a otro vacío, como si evitara los sistemas estelares por completo hasta que llegó al nuestro. Los objetos naturales no eligen caminos, siguen la gravedad. 3I diagonal Atlas parece haber elegido su ruta con propósito. Mientras grabo esto, equipos de todo el mundo están coordinando observaciones. El telescopio muy grande en Chile, el observatorio Gemini en Hawái, los instrumentos sucesores de Arecibo en China, todos girando hacia este misterio azul. Los datos que reúnan en las próximas semanas confirmarán nuestra física o la reescribirán. Pero tal vez la pregunta más profunda no es ¿qué es 3I diagonal Atlas?, sino qué significa para nosotros. Cada visitante interestelar es un espejo, reflejando no su naturaleza, sino nuestra curiosidad, nuestras limitaciones, nuestros sueños de conexión con algo más allá de la Tierra. Si es natural, entonces el universo es más extraño y variado de lo que sugieren nuestros libros de texto. La química y la física podrían operar de maneras que nunca hemos imaginado en el espacio entre las estrellas. Nuestros modelos, basados en siglos de observar nuestro vecindario local, podrían ser desesperadamente provinciales. Si es artificial, entonces acabamos de presenciar el momento más importante en la historia humana. Y la mayor parte de la humanidad ni siquiera sabe qué sucedió. Una sonda de otra civilización usó nuestro Sol como una onda gravitacional, tal vez escaneando nuestro planeta mientras pasaba, grabando nuestras señales de radio, nuestras luces de ciudad, nuestra composición atmosférica. El silencio de la NASA se vuelve más preocupante en este contexto. Y si la imagen de HiRISE mostró algo definitivo, y si el cierre del gobierno fue una cobertura conveniente para discusiones al más alto nivel, y si en algún lugar en una sala de reuniones clasificada, los funcionarios están debatiendo cómo decirle al mundo que no estamos solos. No comercio con teorías de conspiración. Sigo los datos. Pero cuando los datos se retienen, cuando el silencio reemplaza la transparencia, las preguntas se multiplican. El método científico exige apertura. La democracia exige responsabilidad. Y la humanidad merece saber si hemos hecho contacto, incluso contacto pasivo, con otra inteligencia. Loeb ha pedido la liberación inmediata de todos los datos de 3I diagonal Atlas. Ha urgido a los astrónomos aficionados a mantener observaciones independientes. Nos ha recordado que Galileo enfrentó encarcelamiento por revelar verdades que desafiaban el orden establecido. A veces, la ciencia requiere valentía. El objeto continúa desvaneciéndose mientras corre hacia el sistema solar exterior. Para principios del 2026, estará más allá del alcance de la mayoría de los telescopios. Para el 2027, solo los instrumentos más poderosos detectarán su débil brillo azul. Para el 2030, 3I diagonal Atlas regresará a la oscuridad entre las estrellas, llevándose sus secretos, a menos que actuemos ahora, a menos que exijamos respuestas, a menos que tratemos este momento
con la gravedad que merece. 3 civilizaciones en la historia de la Tierra han registrado visitantes interestelares, los antiguos astrónomos chinos que notaron cometas inusuales con órbitas imposibles, los eruditos islámicos medievales que documentaron estrellas que se movían contra los cielos, y ahora nosotros, con nuestros satélites y espectrómetros, nuestras computadoras y cálculos. Pero somos los primeros con las herramientas para entender lo que estamos viendo, los primeros con la capacidad de medir, analizar y potencialmente comunicarnos. Los primeros que podrían responder la pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que miramos por primera vez las estrellas. La luz azul de 3i diagonal Atlas no es solo un espectro de emisión, es un faro, intencional o no, recordándonos que nuestro sistema solar no está aislado. Somos parte de una comunidad galáctica, visitada por objetos de reinos más allá de la imaginación, ya sea que 3i diagonal Atlas sea un mensajero o simplemente un pedazo de escombros cósmicos pasando. Su mensaje es claro. El universo es vasto, misterioso y ocasionalmente viene a tocar a nuestra puerta pronto. El telescopio espacial James Webb girará sus ojos infrarrojos hacia el viajero azul. Tal vez confirme nuestra física o la reescriba. Hasta entonces, 3i diagonal Atlas flota entre mundos. Una pregunta silenciosa escrita en luz azul. ¿Quién o qué lo envió? Y lo más importante, están observando para ver si nos dimos cuenta. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que en algún lugar allá afuera, alejándose a 60 kilómetros por segundo, hay un objeto que desafió todo lo que creíamos saber. 3' diagonal Atlas no solo pasó por nuestro sistema solar, pasó por nuestras certezas, dejándonos con más preguntas que respuestas. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el punto desde el principio.